Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos aquí un día más. Espero que se encuentren de maravilla y que este vídeo les alegre la jornada. Hoy, como ya habrán podido notar por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado la atención de muchísimos fans, y no es para menos. Vamos a hablar de una confesión que ha dejado a muchos con la boca abierta, una declaración que toca fibras sensibles y que, sin duda, genera muchas emociones, la impactante confesión de Anne Derzel sobre su amor verdadero con Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. Una frase que resuena con fuerza y que, estoy segura, va a dar mucho de qué hablar. Así que prepárense, pónganse cómodos, y si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle al botón de suscripción. Nos ayudarían muchísimo a seguir trayéndoles todo el contenido más jugoso y exclusivo del universo de las celebridades. Y ahora sí, vamos a desgranar esta confesión que ha revolucionado las redes sociales y los corazones de los seguidores de esta querida pareja. Hande Erçel, la actriz turca que ha conquistado a audiencias a nivel mundial con su talento y carisma, ha sido el centro de atención tras unas declaraciones que parecen confirmar lo que muchos sospechaban o, más bien, deseaban. Cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, inmediatamente se nos viene a la mente esa química innegable que traspasaba la pantalla en Sen Kalkap. Desde que la serie se estrenó, la conexión entre ambos actores fue palpable. Sus miradas, sus gestos, esa complicidad que transmitían, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad o una relación profesional. Y los fans, como detectives incansables, no tardaron en notar y celebrar esa chispa. Durante el tiempo en que la serie estuvo al aire y sobre todo, después de su finalización, los rumores sobre su relación sentimental eran pan de cada día. Cada aparición juntos, cada publicación en redes sociales, cada me gusta o comentario se analizaba al milímetro. Y es que, seamos sinceros, verlos juntos era un deleite visual y emocional. Su historia de amor en la ficción parecía haber saltado a la vida real, y la audiencia soñaba con ello. Sin embargo, ambos actores fueron, en su momento, bastante reservados sobre su vida privada. Mantenían un aura de misterio que, si bien alimentaba la curiosidad, también generaba cierta incertidumbre. Pero ahora, las palabras de Hande Erçel parecen poner fin a cualquier duda. La confesión se dio en un contexto muy particular, del cual hablaremos más adelante, pero lo crucial aquí es la frase que ha resonado con tanta fuerza: solo sentí amor verdadero con Kerem Bürsin. Piénsenlo por un momento. Amor verdadero. No es una frase que se diga a la ligera, ¿verdad? Implica una profundidad, una sinceridad, una conexión única e irrepetible. Para una figura pública como Hande Erçel, que está constantemente bajo el escrutinio de los medios y de millones de seguidores, hacer una declaración de este calibre es, sin duda, impactante. Significa que en medio de tantas experiencias y relaciones que pueda haber tenido, la que vivió con Kerem Bürsin se destaca como la más auténtica y profunda. ¿Qué significa esto para la relación actual de Hande y Kerem? Bueno, esa es la gran pregunta que todos se hacen. Durante mucho tiempo se especuló sobre si su relación continuaba o había llegado a su fin. Hubo periodos de ausencia en apariciones públicas conjuntas, y como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las especulaciones se dispararon. Pero esta confesión de amor verdadero parece ser una forma de Hande de reafirmar la importancia de Kerem en su vida, y quizás, de poner las cosas en su justo lugar. ¿Está reavivando la llama? ¿Está aclarando los sentimientos que aún perduran? ¿O simplemente está reconociendo la magnitud de lo que vivieron? Para entender la magnitud de esta confesión, debemos retroceder un poco y recordar la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Se conocieron en el set de Sen Kalkap, una comedia romántica que se convirtió en un fenómeno internacional. Interpretaban a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja cuyo romance florecía a pesar de los obstáculos. La química entre ellos era tan eléctrica que los fans rápidamente los emparejaron en la vida real. Las redes sociales se llenaron de montajes, teorías y deseos de que su amor en la pantalla se trasladara a la vida real. Y para sorpresa de muchos, eso pareció suceder. Durante su noviazgo, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Compartían momentos de su vida privada en redes sociales, lo que solo alimentaba la pasión de sus seguidores. Sus viajes juntos, sus cenas románticas, sus gestos de cariño, todo era recibido con júbilo por parte de la comunidad fan. Se les veía felices, enamorados, y parecía que su relación era tan sólida como la de sus personajes. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del estrellato,
las relaciones a menudo enfrentan presiones y desafíos que el público no siempre conoce. Llegó un punto en que se empezó a rumorear una posible ruptura. Como mencioné antes, los periodos de menor visibilidad pública generaron muchas especulaciones. Los medios de comunicación turcos y las redes sociales se llenaron de titulares sobre los altibajos de su relación. Hubo versiones contradictorias y la verdad, como suele ocurrir en estos casos, permaneció en la esfera privada de la pareja. La incertidumbre era palpable y los fans esperaban ansiosos alguna confirmación o desmentido. Y aquí es donde entra la confesión que nos trae hoy aquí. La frase "solo sentí amor verdadero con Kerem Bürsin" no es casual. Es una afirmación categórica que pone un punto de inflexión en la narrativa que rodeaba a su relación. Imaginen la situación: Hande Erçel, en una entrevista o en una conversación pública, se le pregunta sobre sus relaciones pasadas, o quizás sobre lo que busca en el amor, y ella responde con esa contundencia. No es una simple mención, es una declaración de principios, una forma de resaltar la singularidad de lo que vivió. ¿Qué implicaciones tiene esto? Para empezar, valida la conexión que los fans siempre sintieron entre ellos. Les da la razón a aquellos que siempre creyeron en su amor, que veían la sinceridad en sus interacciones. Por otro lado, puede ser interpretado como una señal de que, a pesar de lo que haya pasado, los sentimientos de Hande por Kerem siguen siendo profundos y significativos. El amor verdadero es un concepto poderoso que sugiere una conexión que trasciende las dificultades, los altibajos e incluso el tiempo. Además, la forma en que lo ha expresado como una exclusividad es lo que lo hace aún más impactante. Sugiere que aunque haya tenido otras relaciones o pueda tenerlas en el futuro, la experiencia vivida con Kerem Bürsin tiene un lugar especial e insustituible en su corazón. Es como decir, he experimentado el amor, pero lo que sentí con él fue algo completamente diferente, algo que definió para mí lo que es el amor verdadero. Ahora, es importante preguntarnos sobre el contexto de esta confesión. Sucedió en una entrevista para un programa de televisión. ¿Fue en una conversación con amigos que se filtró? ¿O quizás en un evento público donde se sintió cómoda para abrirse? Lamentablemente, sin el contexto específico de dónde y cuándo se pronunció esta frase, podemos solo especular, pero la fuerza de sus palabras trasciende el escenario donde fueron dichas. Lo que sí sabemos es que la noticia ha circulado con gran velocidad, y la reacción de los fans ha sido inmediata y muy emotiva. Muchos de sus seguidores han expresado su alegría y emoción ante esta declaración. Comentarios como "lo sabía, siempre supe que su amor era real, qué bonito que reconozca algo tan especial", han inundado las redes sociales. Otros, por supuesto, han especulado sobre la posibilidad de una reconciliación, alimentando aún más la llama de la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y es que cuando una pareja como Hande Erçel y Kerem Bürsin genera tanta empatía y admiración, el público desea verlos felices, ya sea juntos o por separado, pero siempre con la convicción de que vivieron algo hermoso. Esta confesión también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones en el ojo público. A menudo, las celebridades viven sus relaciones bajo una presión constante, y sus rupturas son tan o más escrutadas que sus noviazgos. En este sentido, la declaración de Hande Erçel puede ser vista como un acto de valentía, al exponer sus sentimientos más profundos y reafirmar la autenticidad de una relación que, para muchos, fue un referente de amor en el mundo del entretenimiento. Pero, ¿qué hay de Kerem Bürsin? ¿Ha respondido a estas declaraciones? Hasta donde sabemos, el actor no se ha pronunciado directamente sobre la frase específica de Hande. Sin embargo, su propia historia y sus interacciones públicas a menudo sugieren un gran aprecio y respeto por Hande. Los fans siempre buscan la reciprocidad, y es natural que esperen una respuesta similar por parte de Kerem. Quizás en el futuro tengamos noticias al respecto. Por ahora nos quedamos con la impactante declaración de Hande, que por sí sola, tiene el poder de generar un torbellino de emociones y reacciones. Es fundamental recordar que aunque la vida de las celebridades nos parezca fascinante y a veces nos sintamos parte de sus historias, debemos ser respetuosos con su privacidad. Las declaraciones de Hande Erçel son suyas, y si bien nos permiten vislumbrar un aspecto muy íntimo de su vida, es importante no caer en invasiones o juicios. Lo que sí podemos hacer es apreciar la honestidad y la belleza de sus palabras, y reflexionar sobre lo que significa el amor verdadero para cada uno de nosotros. En resumen, la confesión de Hande Erçel de que solo sintió amor verdadero con Kerem Bürsin es un acontecimiento que ha sacudido el mundo del entretenimiento, validando la conexión que los fa.
NS siempre vieron, reafirmando la importancia de esta relación en su vida, y dejando abierta la puerta a muchas interpretaciones sobre el presente y el futuro, esta declaración se convierte en un hito en la narrativa de esta querida pareja. Es una frase que resuena por su honestidad, por su profundidad, y por la emoción que evoca en quienes han seguido de cerca su historia. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que esta exploración de la confesión de Anne de Herzel les haya parecido tan interesante e intrigante como a mí. Hemos desgranado la importancia de sus palabras, el contexto que rodea su relación y el impacto que esta declaración ha tenido en los fans. Hemos reflexionado sobre lo que significa el amor verdadero, y cómo, a veces, las relaciones más significativas dejan una huella imborrable. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si les ha gustado este vídeo y les ha parecido informativo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan enterarse de esta impactante noticia. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos trayéndoles lo más relevante y emocionante del mundo del espectáculo. Déjenos sus comentarios abajo, nos encantaría saber qué opinan sobre esta confesión. ¿Creían en su amor? ¿Les gustaría que volvieran? Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.